¿Tienen alguna duda sobre la actividad que puse en el foro? Yo vi que ustedes respondieron, que son los mismos que estuvieron en el Zoom de la clase pasada. No vi muchos más compañeros que no estuvieran en el Zoom que hayan respondido a la propuesta. Vieron que yo puse qué significaba que la ciencia no puede carecer de supuestos y qué supuestos son los que la ciencia supone. ¿Tienen alguna duda sobre eso? No, ¿No? no, yo no tengo ninguna duda, profe. Bárbaro. Y sobre lo que vimos la clase anterior, sobre el material, ¿por ahora va todo claro? Sí. Bárbaro. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito nuevamente el material. Acá esto lo voy a cerrar. Ustedes me dicen si se puede ver bien lo que estoy compartiendo. Esto no era. ¿Se ve bien? Sí. Tenemos la presentación que estábamos trabajando. No es ningún material nuevo. ¿Ah? Bien, la vez pasada vimos las características de la filosofía. Dijimos que la filosofía es una actividad crítica, que es reflexiva, que es cuestionadora, que le importan más las preguntas que las respuestas, que las preguntas son abiertas y universales, porque son abiertas preguntas que nos hacemos todos y son abiertas justamente porque tienen más de una respuesta. Después también dijimos que la ciencia, y acá nos habíamos quedado, que es racional, que experimenta, a diferencia de la filosofía que argumenta, pero mediante la lógica, no a través de la experimentación. Y este punto no lo explicamos. La ciencia, a diferencia de la filosofía, no cuestiona el conocimiento que ha sido institucionalizado. Cuando un conocimiento llega a gozar un estatus de institucionalización, casi se la toma como un hecho más. Jessy, ¿podés bajarla? Bien. Casi se lo toma como un hecho más que como teorías. El conocimiento institucionalizado es el que se impone en los libros de texto de cada disciplina, el que se enseña en las universidades de manera tal que no se cuestiona y no se critica. Ese conocimiento pasó por el tamiz de la experimentación. ¿Qué pasa cuando otra teoría científica cuestiona o critica un conocimiento que fue institucionalizado? Al principio la teoría nueva es desacreditada, ya que la anterior era más aceptada. Pero si la nueva teoría encuentra baches en la teoría anterior, puede llegar a derrocarla formándose una revolución científica. Esto es lo que ha pasado a lo largo de la historia de la ciencia. Nosotros no tenemos que ver a la ciencia como algo fijo, inmóvil, estable. Es un conjunto, un cúmulo de conocimientos que todo el tiempo se está revisando. Lo que pasa es que a veces la ciencia goza de un prestigio donde se apela a decir que algo es científico para que sea más aceptado. Pero en realidad la ciencia es un conocimiento más, está elaborado por personas, lo único que sí, a diferencia de otro tipo de conocimientos, y como aparece en el video que yo les dejé en CREA, que era específicamente sobre conocimiento científico, el conocimiento científico trata de ser objetivo y esa objetividad la logra o la obtiene a través de algo que se llama método. El método no es así como nos lo enseñan en la escuela, donde primero el científico observa, elabora hipótesis, las somete a experimentación, las verifica. En realidad es un proceso más dinámico porque es un proceso vivo. El científico se puede encontrar con todo tipo de, de problemas en el momento en que esté investigando. Y una solución no necesariamente llega exclusivamente de la razón.
De hecho, hay científicos, por ejemplo, el otro día estaba viendo una película en Netflix que se llamaba El hombre que conocía el infinito, no sé, capaz que alguno de ustedes la vio. Es sobre un matemático hindú que no tenía educación, pero que hace contribuciones enormes a la matemática, al avance de la matemática. ¿Cómo llega cómo llega a ese conocimiento? Bueno, él decía que una de las diosas de su religión se lo había revelado en sueños y en visiones. Esto no es muy aceptado porque evidentemente creemos que la ciencia prácticamente todo surge de una forma muy ordenada y muy racional. Sin embargo, el conocimiento nos llega desde diferentes áreas y el ser humano también somos seres que también tenemos creencias, que tenemos valores. Entonces el conocimiento se puede acceder a él de muchas maneras, no solo por vías racionales. Puede el conocimiento llegar a través de un sueño, de una visión. Luego que obvio, no sirve como justificación que yo sé algo porque lo soñé o porque Dios me lo reveló. Si yo quiero hacer una publicación científica seria, no va a servir eso para poder publicar. Tengo que demostrar, ¿no? Pero esto se los digo en función de que olvidemos de que la ciencia tiene es así como una especie de fósil duro, rígido. La ciencia es una actividad humana más, ¿verdad? Solo que es una actividad humana que a lo largo del tiempo, y más que nada en estos últimos 75 años, tiene un prestigio mucho mayor. Bien, y lo que ustedes tenían en el foro es que así como la ciencia, ¿por qué no cuestiona todo el conocimiento? Porque trata de avanzar. Y le importa más responder que preguntar. Le importan más las respuestas. ¿Por qué le importan más las respuestas? Porque trata de predecir y explicar la realidad. Justamente, ¿por qué quiere dar respuesta a las preguntas más que hacerse preguntas nuevas? Porque busca avanzar en el conocimiento. Si estamos siempre empezando de cero, si estamos siempre cuestionándolo todo, no vamos a llegar a tener más ganancia informativa. Y eso es en lo que la ciencia está concentrada, en tener respuestas, en explicarme cómo funciona el mundo. ¿No? ¿Y para qué quiere conocer mejor el mundo? Para modificarlo. Obviamente la ciencia necesita poder actuar sobre el mundo que nos rodea. De nada sirve yo saber cómo funciona algo si eso no me sirve para alguna cosa. A lo largo del tiempo, los científicos aprendieron cómo funcionaba el mundo y ese conocimiento lo transformaron en actividades prácticas que llegaron a cambiar cosas. Muy bien. De esta parte de la ciencia, ¿tienen alguna duda? Solamente estoy retomando como para cerrar con esto y poder empezar con religión, que es lo que nos tocaría hoy. ¿Alguna pregunta? No. No, yo no tengo dudas ni preguntas. ¿Algo que quieran comentar o agregar o acotar sobre esto? Bueno, acá tienen la clasificación de las ciencias de la que ya hemos hablado. Y se dividen en formales, y acá solo tenemos dos, la lógica y la matemática, y estudia entes ideales. Está mal tipeado acá, tengo errores de tipeo por todas partes, pero ustedes entienden, estudian entes ideales, ideal en el sentido de que, a diferencia de los reales, son intramentales, o sea, están en la mente. Es una discusión de la matemática, ¿cuál es el estatus de los números? ¿Los números son solamente ideas que nos ayudan a entender mejor al mundo? ¿O en el mundo hay verdaderamente relaciones matemáticas? Bueno, los realistas de la matemática creen que los números son reales. Y no hablamos de los números reales, ¿no? Porque vieron que tenemos diferentes clasificaciones de números. Pero
que la matemática tiene una entidad real en el sentido de que en el mundo hay verdaderamente relaciones matemáticas y esas relaciones matemáticas se respetan y son reales. Mientras que hay otros que dicen que no, que la matemática es solamente un instrumento, después no sabemos cómo sea el mundo en realidad. Por otro lado, las ciencias fácticas. Por otro lado, las ciencias fácticas son aquellas que estudian cosas fuera de mi mente, y acá tenemos las naturales como la biología, la astronomía, la química, la paleontología, la zoología. Bueno, son todo partes de, la zoología es parte de la biología, la botánica también. En la astronomía podemos también estudiar otra ciencia que es la unión de la física y la astronomía, como la astrofísica, la química, paleontología, bueno, todas son ciencias que estudian el mundo físico, el mundo real y los objetos fuera de mi mente. Por otro lado, las ciencias sociales también estudian entes reales, pero explican cómo son las relaciones entre los seres humanos y cómo se organizan en grupos a los que le llamamos sociedades, ¿no? Y aquí todas las ciencias sociales como la geografía, la historia, la psicología, la economía, la sociología, y estudian diferentes áreas del mundo social. Por lo general, la visión que tienen de la ciencia es que las naturales tienen mayor peso o mayor estatus que las sociales, pero en realidad, bueno, eso es discutible y lo vamos a ver en una rama de la filosofía que se llama epistemología. ¿De acá tienen alguna pregunta o duda? ¿Este cuadro queda claro? Le doy la bienvenida a los compañeros que se incluyeron ahora, a Maximiliano, a Gabriel. ¿Están ahí? Hola. Hola, profe. ¿Estás despierto? Sí, sí. Están redormidos. Sí, ya. Yo los Un poco. No se preocupen, estoy grabando, así que después lo pueden ver cuando todas las neuronas hagan sinapsis, hayan tomado café o mate y ya están despiertos y lúcidos, pueden volver a ver la clase, ¿está? Igual no empecé con lo que toca para hoy. Lo que toca para hoy es religión, estaba haciendo un repaso y les comenté que voy a hacer 2 sesiones juntas, así que cuando se corte este Zoom de 40 minutos que empezó a las 11, yo creo que ya en 10 minutos, menos 20, se va a cortar, volvemos a entrar. ¿Está? Muy bien. Religión. Bien. La religión es una función cultural, no hay cultura que no tenga una o varias religiones y creencias de lo que ocurrirá más allá de la muerte, y tenemos que saber qué características posee. Son conjuntos, es un conjunto de creencias, de valores y de ritos que se transmiten de generación en generación y generalmente están apoyados en libros sagrados, escritos, que son valorados por esa religión como justamente sagrados. En eso se basan sus creencias. ¿Alguien iba a decir algo? No, iba a decir que también estaba basado en la fe. A través de los libros es que las personas pueden creer en eso, Bien. de los libros sagrados. Muy bien. Antes de empezar con las características, voy a ir a este cuadro que está al final, porque esta clasificación a veces da muchos problemas, en el sentido de que el ateísmo es una postura ante Dios. Generalmente yo les explico a mis alumnos que tenemos el teísmo, el ateísmo, el agnosticismo. Entonces son posturas ante la existencia de Dios. Y muchos no entienden cómo el ateísmo es una postura ante la existencia de Dios cuando el ateísmo dice que Dios no existe, ¿no? Eso es lo que generalmente resulta un poco confuso. Pero a lo que nos referimos es ante el concepto de Dios, ante el concepto de Dios como un ser
superior a los seres humanos y creador del universo, porque esa es la definición de Dios, Dios como un ser personal, o sea, una persona con sentimientos, con personalidad, con carácter, que es superior a los hombres, que no es un ser material, sino espiritual, y que crea lo que vemos. Esa es la definición de Dios. Ante esa definición, tenemos varias posturas. El que lo cree, el que no lo cree. Bueno, el que cree que Dios, entendido de esta manera, no existe, es el ateísmo. Pero el ateísmo es una postura, y el ateísmo afirma. Cuando yo afirmo, no existe Dios, no existen los extraterrestres, no existen las sirenas, yo tengo que tener o tengo que saber cómo sería o qué evidencia encontraría si ese ser existiera. Por eso el ateísmo también es una creencia, ¿tá? Porque a veces se piensa, bueno, el ateísmo no es creer, es no creer, es creer en nada. Es no creer en nada sobrenatural. Bien, generalmente las personas con esta manera de pensar creen en aquello que pueden ver y experimentar a través de los sentidos. Perfecto. Si yo creo solo lo que puedo ver y experimentar a través de mis sentidos, y solo en eso creo, y solo en eso me baso como conocimiento, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuánto conocimiento tendríamos si nos quedáramos pura y exclusivamente con aquello que experimentamos de forma directa? Para mí ninguno, porque en realidad Poco. siempre a ver a otro, por ejemplo, los científicos, son ellos que experimentan. Y Y son los nosotros no que lo experimentamos, explican, igual así claro, lo creemos. exacto. Nosotros no tenemos, por lo menos en determinadas áreas, no tenemos la formación para que a mí para poder comprender y acceder a un conocimiento donde a mí me expliquen por qué lavándome las manos yo disminuyo la probabilidad de contraer el coronavirus, por ejemplo. No tengo Exacto. el conocimiento para entender cómo funciona el microondas. Si lo estudio, si accedo a esa formación, seguramente quizás lo podamos entender. Pero partiendo de la base que no todos estudiamos todo, que no todos nos especializamos en las mismas áreas, es que hay cosas que a mí me las pueden explicar, pero yo tengo que creer. Cuando vamos al médico, nos basamos en una relación de confianza, donde a mí me recetan X medicamento y yo lo tomo, creyendo que efectivamente ese medicamento tiene el químico o el fármaco que me va a hacer bien. Lo sé con seguridad. Yo estuve en el estudio clínico que se hizo donde se tomó una muestra de pacientes por los No, que ese químico funcionaba, no estuve. Pero algo tan simple como esto. No sé, ¿alguno de ustedes ha viajado a Israel? no. Yo tampoco, pero creo que existe. Sí, lo vi en el noticiero, vi en Wikipedia, vi en los libros de texto, escucho noticieros que hablan de Israel, pero no estuve. No sé si está. Claro, eso es una creencia. Es una creencia. Tengo buenas razones para creerlo, porque de lo contrario yo estaría pensando de que todo el mundo conspira para que yo me equivoque y no conozca las cosas y me inventa países que no existen, y no, yo creo que si tomo un avión y compro un boleto de avión voy a poder llegar a Israel. De hecho, tengo amigos. Profe, ¿Qué? ¿Sí? una pregunta, ¿por qué no? Si Dios es solamente uno, ¿por qué existen tipo tantas religiones? Bien, ahora Y que vamos a... todas son re distintas. Sí, muy bien. Ahora vamos a llegar a eso y seguramente en el segundo son vamos a hablar incluso de algunas religiones en particular, hablar un poquito de las dudas que ustedes tengan o de cosas que quedan como un poco confundidas cuando hablamos de religión. Ahora yo lo que quiero mostrarles es que el ateísmo parece una postura muy sensata
en el sentido de que niega aquello que yo no puedo ver, ni experimentar, ni tocar, porque esa es la razón que tiene el ateo para decir que Dios no existe, que no hay una experiencia empírica de Dios. Pero tampoco tenemos una experiencia empírica de los quarks ni de los electrones. Tenemos pruebas indirectas. De las partículas atómicas no tenemos una prueba directa. No se pueden ver a simple vista. Incluso si hubiera un microscopio suficientemente potente para ver a las partículas más diminutas del universo, ese instrumento es creado con teorías, a base de teorías. ¿Cómo yo sé que lo que veo no es producto mismo del instrumento? Eso pasó cuando se estaban haciendo los primeros microscopios. Se veían cosas, pero eran manchas propias de los lentes. ¿Cómo sé que lo que observo es como es? Sí, no lo sabés. Es lo mismo que los medicamentos que decías vos hoy, no sabés si el que te va a dar el médico es el que a vos te sirve. Exacto. Pero ojo, con esto no quiero decir que yo no tenga mejores y peores razones. Acá ya me dice que en 10 minutos se nos desactiva. Para creer o no en algo. Exacto. Hay mejores razones, porque si no, también yo puedo creer en las sirenas, en los gnomos, puedo creer en el tarot, puedo creer que si que cuando un astro está en determinada alineación me va a ir mal o me va a ir bien. Y sí, hay cosas como mejor fundamentadas que otras para creerlas. Tengo muy buenas razones para creer que existe Israel. ¿Tá? Hasta el punto que a un amigo que no fue, se compró el boleto de avión, fue y me manda fotos. Entonces, podemos comprobar eso. No de manera directa, sí de manera indirecta. ¿Tá? Pero bueno, esa aclaración sobre el ateísmo. Después, el agnosticismo es una palabra, a ver, voy a ver si puedo compartir pizarrón. Compartir pizarra. A es la palabra en griego que es la negación. Ustedes saben que cuando aparece un A es un prefijo que niega. Gnosis es una palabra griega que significa conocimiento. ¿Tá? Entonces, agnóstico es aquel que niega el conocimiento de algo. ¿Ah? Eso implica ser agnóstico. Y cuando hablamos de agnosticismo, en cuanto a la existencia de Dios, estamos hablando en que la persona suspende el juicio, implica suspender el juicio. O sea, decir que no podemos establecer un juicio ni positivo ni negativo respecto a la creencia de que Dios existe. Y yo creo personalmente que es más sensato ser agnóstico que ser ateo, ¿tá? Porque evidentemente para ser ateo yo tengo que saber, bueno, cuando yo afirmo que algo no existe, es porque sé cuáles son las condiciones para que eso exista. El ateo no me puede dar condiciones, no me puede decir en qué condiciones Dios sí existiría. Sí, Luana. Aparte que también el ateo no te puede verificar o hacer experimentos como para que vos también puedas volverte ateo, ¿entendés? No, hay razones, hay argumentos por los cuales, de hecho, Bernard Russell, el que escribe Principios de la Matemática, es un matemático y filósofo, que también aparece en esta película que les digo del hombre que conocía el infinito. Este hombre tiene un libro que se llama ¿Por qué no soy cristiano? ¿Tá? Y habla directamente del cristianismo, ¿no? Ahora, en la segunda sesión, hablamos un poco de la diferencia entre el cristianismo, las grandes religiones monoteístas y las religiones politeístas. Bueno, a ver si espero que eso quede claro y vuelvo a compartir pantalla.
de lo que estábamos trabajando. Muy bien. Hasta acá. Luana, ¿tenías otra pregunta? ¿O duda o Ah, algo? no, ya bajó la mano. Ah, acá. Bien. ¿Los demás están entendiendo? Gabriel, ¿cómo vas? Por el momento bien. Bárbaro. Bárbaro. Maxi. También, profe, estoy entendiendo bien, sí. Bárbaro. Valeria, ¿alguna pregunta? ¿Va quedando claro? Muy bien, entonces hasta el momento tenemos el ateísmo, me dice que Dios no existe, el agnosticismo establece que no lo sabemos, ni lo podemos saber. ¿Por qué? Porque establece determinada postura de conocimiento. Cuando nosotros creemos que el conocimiento tiene que ser conocimiento empírico, que solamente se puede conocer aquello que accedemos por los sentidos, obviamente que vamos a negar el conocimiento de lo sobrenatural. ¿Tá? Pero esta postura es una postura más que sobre la existencia, es una postura sobre el conocimiento humano. Me dice de que el ser humano tiene límites en el conocimiento y esos límites hacen que todo conocimiento sobrenatural no podamos acceder. O sea que no me dice que Dios existe o no, capaz que otro ser vivo, con otras capacidades, sí puede llegar al conocimiento sobre Dios, o con otros sentidos, pero que nosotros los seres humanos con nuestras capacidades no podemos llegar a ese conocimiento. Entonces el ateísmo niega que Dios exista, el agnosticismo dice que exista o no exista, nosotros no lo podemos saber, y dentro de las posturas que dicen que Dios sí existe, o sea, aquellas posturas que responden afirmativamente a la pregunta si existe Dios, tenemos por lo menos 3 tipos. El panteísmo yo siempre lo dejo un poco de lado, porque el panteísmo toma a Dios no como lo definimos recién. ¿Se acuerdan que dijimos que Dios se define como un ser superior, personal, creador? Dijimos eso, pero el panteísmo no toma a Dios como un ser personal, con carácter, con personalidad, con sentimientos. Acá dice que Dios se identifica con el universo. Dios y la naturaleza son una misma realidad con diferentes nombres. O sea que para el panteísmo, la flor, ¿vieron? Está muy de moda esta postura de la madre tierra o la madre naturaleza. ¿Han escuchado? Ahora, todo movimiento ecologista tiene un sesgo un poco panteísta. Y de hecho yo les voy a pedir, más adelante, cuando avancemos un poquito, vamos a trabajar la Carta de la Tierra. Ustedes con ese nombre dirán, pero esto es una truchada. Y es una truchada, pero aunque no lo crean, ¿saben quién es el autor de la Carta de la Tierra? La ONU. La ONU, las Naciones Unidas, son el autor de esa carta. Y cuando lo leamos van a ver todo el contenido como medio religioso que tiene, todo un lenguaje bien místico y bien religioso. El panteísmo se identifica con Dios como la naturaleza. O sea que mi gata Carmela es parte de Dios, la flor es Dios, las piedras son Dios y en definitiva yo soy Dios también. Y ustedes también son Dios. Todo es Dios. O sea que no es como que hay uno solo, sino varios. No varios, porque panteísmo viene de pan, o sea, todo, y teísmo, Dios. Después activo la pizarra, porque ahora ya se me termina. Pero pan significa todo. Panteísmo quiere decir que toda la realidad es divina, que todo está lleno de Dios. La flor, el agua, los árboles. Bueno, antes se le rendía. Todos somos Dios. Claro, todo es Dios. Ah, Bueno, antes de que Zoom me corte, le corto yo a él y vuelvo a entrar, ¿está? La dignidad primero. Yo me voy primero.